¿Qué es lo más aterrador que los ha despertado en medio de la noche? Un grito de mi madre. Me desperté y la vi forcejeando con su novio, que acababa de intentar quitarse la vida. Había sangre por todas partes, salpicando como en una película de terror. No había ni un centímetro del baño que no estuviera cubierto de sangre. Yo estaba al teléfono con el número de emergencias 911, el servicio de asistencia urgente en Estados Unidos, mientras ella soltaba gritos desgarradores. En medio de todo ese caos, tuve que bajar las escaleras descalzo, siguiendo un rastro de sangre, para recoger algo de marihuana que habían dejado a la vista. También había un charco de sangre en la cocina, y todo había comenzado en el piso de arriba. Todavía puedo recordar la sensación pegajosa de la sangre en mis pies. Tenía 15 años, por 1993 más o menos. Y, como era de esperarse, después de todo aquello terminamos expulsados de ese departamento. Hace aproximadamente un mes me desperté por el sonido de algo golpeando con fuerza el suelo en el departamento de mis vecinos de arriba. No era la primera vez que me despertaban en plena madrugada caminando fuerte o dando pisotones, pero esa vez fue distinto. Desde el primer golpe sentí que algo no estaba bien y la adrenalina se me disparó al instante. Al principio, los sonidos apagados parecían risas. Como si estuvieran jugando o discutiendo en tono extraño. Luego escuché un grito de él. Después, pasos corriendo de un lado a otro por el departamento. Entonces la oí a ella. Era mi vecina. Empezó a gritar con desesperación. Yo ya estaba fuera de la cama y llegando a la puerta cuando ella salió corriendo del suyo, bajando las escaleras a toda velocidad, gritando mi nombre y diciendo, «Está intentando matarme». Todo terminó en cuanto la dejé entrar en mi departamento. Su novio nunca bajó tras ella. Cerré la puerta y llamé a la policía. Llegaron bastante rápido y arrestaron al tipo por intento de homicidio. Después supe que llevaba meses consumiendo una combinación de drogas y que esa noche se puso extremadamente violento. La había tirado al suelo y estaba intentando estrangularla cuando logró soltarse y escapar. Mi esposo sufrió un paro cardíaco a las 5 de la madrugada. Me despertó con respiraciones agónicas, esos jadeos irregulares que hace el cuerpo cuando ya no está recibiendo suficiente oxígeno. Yo, medio dormida, pensé que solo estaba roncando. Literalmente le dije a un hombre que se estaba muriendo que se diera la vuelta porque me había despertado. Tardé unos segundos eternos en salir del sueño lo suficiente como para darme cuenta de que aquello no era normal. Había algo distinto en el sonido, en el ritmo. Entonces llamé al número de emergencias 911, el servicio de asistencia urgente en Estados Unidos. Estábamos en un crucero, y el equipo médico llegó en aproximadamente 2 minutos. Lo desfibrilaron, le aplicaron una descarga eléctrica para que el corazón volviera a un ritmo normal, lo que se conoce como ritmo sinusal. Y, de alguna manera, está bien. Increíblemente, está bien. Ahora mismo estamos viendo un partido de hockey como si nada hubiera pasado. Casi pierdo todo mi mundo a las 5 de la mañana, frente a la costa de Grecia. Intoxicación por salmonela. Salí a cenar con amigos y, al poco rato, tuve que volver a casa porque no me sentía bien. La cosa empeoró rápido. Empecé con cólicos estomacales brutales, de esos que te doblan, y algo de fiebre. En algún momento, por puro agotamiento, me quedé dormido. Pero mi cuerpo dormido no pudo manejar lo que venía. En plena madrugada, sin aviso, fue como si mi cerebro dijera, «Felicidades, estás consciente. Y además, vas a empezar a evacuar, ahora mismo». Salté de la cama y alcancé a dar 2 pasos hacia la puerta. Viéndolo en retrospectiva, tal vez hubiera sido mejor no levantarme. Mis boxers no lograron contener mucho. ¿Sabes cuándo te despiertan de golpe y tu mente no funciona bien todavía? Pues yo, en ese estado medio zombie, decidí seguir hasta el baño como un héroe trágico.
Me senté en el inodoro y entonces caí en cuenta de algo horrible, había dejado un rastro detrás de mí. Vivía solo en ese momento. Estaba débil, con náuseas, temblando. Me limpié como pude. Luego limpié el suelo. Perdí la cuenta de cuántas veces tuve que detenerme porque me daban ataques violentos de diarrea mientras intentaba limpiar el desastre. Lo único positivo es que, increíblemente, no vomité. Esa noche está fácilmente entre las 3 peores experiencias de toda mi vida. Tengo 2 historias. Cuando era adolescente, estaba dormido con las sábanas cubriéndome la cabeza. De repente escuché un estruendo enorme, como si algo hubiera explotado, y enseguida oí a mi papá gritándome furioso. Me desperté confundido y descubrí que el vidrio de la ventana se había salido del marco y se había hecho añicos sobre mí. Mi papá no dejaba de gritar, preguntando qué había hecho yo para provocar eso. Mientras tanto, yo solo podía pensar en algo muy extraño, ni un solo pedazo de vidrio me había cortado o siquiera tocado la piel. Estaba cubierto de cristales rotos, y aún así, intacto. Fue rarísimo. La segunda pasó cuando tenía 20 y tantos años. Me desperté con mi compañero de departamento gritando de dolor en la planta baja. Bajé corriendo y lo encontré desplomado en el sofá, llorando y gritando que le dolían los ojos. Llamé a los servicios de emergencia. En medio del caos empezó a vomitar por todas partes y, al final, se lo llevaron en camilla. Resultó que estaba sufriendo algún tipo de accidente cerebrovascular, es decir, un problema grave en el flujo de sangre al cerebro que puede provocar daño neurológico repentino. Cuando era adolescente trabajaba en un campamento de verano. Dormíamos en cabañas al aire libre, básicamente con techo pero sin paredes. Una noche me desperté como a las 2 o 3 de la madrugada y sentí algo de peso sobre mí. Al enfocar la vista, vi que tenía un mapache hecho una bolita, dormido tranquilamente sobre mi regazo. Me quedé helado. Lo único que podía pensar era que, si me movía, me iba a arañar y terminaría con rabia, esa enfermedad viral grave que pueden transmitir algunos animales salvajes. Así que me quedé completamente inmóvil, con el corazón latiendo a 1000, intentando no respirar demasiado fuerte. Después de un rato, no sé cómo, me volví a quedar dormido. Cuando desperté otra vez, ya no estaba. Solo quedaban pequeñas huellas en la tierra, justo afuera de la cabaña. Más tarde encontré una foto de esa semana. Tenía 17 años ese verano y acababa de graduarme de la escuela secundaria. Dormía del lado derecho de la cabaña. Hace unos 10 años, mi familia y yo estábamos en plena mudanza. Durante un par de semanas, mientras se daba la transición, mi mamá, mi hermanito bebé y yo compartimos habitación en la casa de mi hermano mayor. Una noche estaba a punto de quedarme dormido en la oscuridad total del cuarto cuando, de repente, empecé a oír susurros. Sonaba como si alguien estuviera recitando algo, casi como un canto repetitivo. No distinguía bien las palabras, pero sí escuché claramente la palabra demonio varias veces. Me quedé completamente paralizado del miedo. No podía moverme, no podía hablar, ni gritar, ni llorar. Nunca antes, ni después, había sentido un terror así. Me tomó todo lo que tenía reunir fuerzas para llamar a mi mamá, cuya cama estaba al otro lado del cuarto. En el momento en que logré decir algo, el murmullo se detuvo. Al final resultó que mi mamá estaba teniendo una pesadilla y, según explicó después, estaba intentando expulsar demonios mientras dormía. Casi me mata del susto, la loca esa. Me desperté y mi pareja estaba teniendo una convulsión a mi lado, en la cama. Luego vino otra. Y otra más. Después de la tercera dejó de respirar, así que tuve que hacerle compresiones torácicas, masaje cardíaco manual para mantener la circulación, hasta que llegó la ambulancia. Recuperó la conciencia unos segundos, pero mientras lo subían volvió a convulsionar. Otra vez. Y se desmayó de nuevo.
Era meningitis séptica, una infección grave que afecta las membranas que rodean el cerebro y que en su caso atacó el tronco encefálico, la parte que controla funciones vitales como la respiración. Quedó inconsciente y no pudo respirar por sí mismo durante varios días. Su temperatura subió hasta los 42 grados Celsius. Me dijeron que, si despertaba, lo más probable era que quedara en silla de ruedas. Lo más cruel fue que, en medio de todo, abrió los ojos unos 3 segundos justo cuando le estaban haciendo una punción lumbar. Un procedimiento en el que introducen una aguja en la parte baja de la espalda para extraer líquido de la médula espinal. Yo tuve que ayudar a sujetarlo. Decir que fue traumático se queda corto. Después de varios días despertó, por pura terquedad, quiero creer, pero quedó con secuelas, problemas del habla, dificultades para moverse, lagunas de memoria, cambios bruscos de humor, depresión, terrores nocturnos, insomnio y otras complicaciones. Yo soy una mujer pequeña y él es un hombre enorme, de unos 102 kilos aproximadamente, fuerte, ancho, mide alrededor de 1,90 m. Imagínate lo que era ayudarlo a subir las escaleras hasta la ducha o llevarlo a la cama. No recordaba a los niños. No recordaba quién era yo. No podía hablar bien. No podía alimentarse solo, ni bañarse, ni ir al baño sin ayuda. Había olvidado que su padre había fallecido, y tuve que decírselo y verlo atravesar el duelo otra vez. Se despertaba en pánico, ahogándose, convencido de que todavía tenía tubos retorciéndose dentro de la garganta. O se asustaba si abría los ojos y me veía a su lado en la cama, porque no tenía idea de quién era yo. Solo veía a una mujer desconocida acostada junto a él. Una vez, en medio del pánico, me golpeó porque no sabía quién estaba con él. Eso fue en 2019 y, gracias a todo, hoy está casi como antes. Aún tiene algunas lagunas de memoria, toma muchos medicamentos, a veces le cuesta regular sus emociones, pero camina, habla y es independiente otra vez. No recuerda absolutamente nada de su enfermedad. Solo recuerda que estábamos en la cama y luego despertó con una máquina respirando por él. Yo, en cambio, lo recuerdo todo. Las convulsiones. Los sonidos horribles que hacía cuando despertaba y entraba en pánico. El terror de pensar que tenía que seguir haciendo compresiones hasta que llegara ayuda. No pude volver a dormir en nuestra cama hasta que él regresó a casa. Todavía tengo pesadillas en las que estoy haciendo compresiones y él no respira o simplemente no despierta. Mi corazón se detiene cada vez que ronca, se sacude o da un salto en la cama, así que mi sueño nunca volvió a ser el mismo. Pero está aquí. Está vivo. Está bien. Y estoy inmensamente agradecida por eso. Mi ex y yo vivíamos en una zona remota del norte de Nevada, en Estados Unidos. La casa estaba literalmente en medio de un campo y los vecinos quedaban bastante lejos. Él trabajaba de noche y a mí nunca me gustó lo oscuro y silencioso que se sentía todo cuando me quedaba sola. Una de esas noches en que él estaba trabajando, me quedé dormida y soñé con él. En el sueño estaba parado al borde de un acantilado, algo parecido al Gran Cañón, mirando el paisaje. Intenté varias veces llamar su atención, pero no me respondía. Solo miraba al frente, inmóvil. Después de ignorarme un rato, de repente se giró hacia mí y me agarró con fuerza por los brazos. Tenía el rostro lleno de pánico. Me dijo, mi nombre, ¿hay alguien en la casa? Como en las películas, abrí los ojos de golpe y desperté con la sangre helada. Me quedé acostada, completamente en silencio, tratando de escuchar cualquier sonido. Lo que más me aterrorizó fue que, casi al instante, el perro también se despertó, empezó a ladrar y salió por su puertita hacia el patio. ¿Qué había oído? Yo no vi ni escuché nada fuera de lugar. Desde la ventana no se distinguía absolutamente nada en la oscuridad. Al cabo de un rato, el perro volvió a entrar y se quedó dormido como si nada. Yo me quedé despierta el resto de la noche, con una sensación horrible que no se me iba.
Tuve dos experiencias. La primera fue una mezcla de terror nocturno y pesadilla. Cuando era niño vi una parte de una película de terror. No debía verla, se suponía que tenía que estar en mi habitación. Esa misma noche, cuando me fui a dormir, soñé con una escena de esa película. La casa donde vivíamos era muy pequeña, solo tenía 2 habitaciones, y el pasillo corto donde estaban los dormitorios tenía forma de V, el cuarto de mis padres en un lado y el mío en el otro. Cuando desperté de la pesadilla, salté literalmente de la cama hasta la puerta de mi habitación, quedando en medio de ese pequeño pasillo en forma de V. Desde ahí salté hacia la puerta del cuarto de mis padres y luego hasta el centro de su habitación, todo mientras gritaba. Cuando mis padres encendieron la luz, el terror nocturno continuó durante casi 1 hora. Estaba completamente aterrorizado, en un estado de pánico absoluto. Ha sido, probablemente, una de las peores sensaciones emocionales que he tenido en toda mi vida. La otra experiencia aterradora fue despertarme con la alarma de incendio sonando y ver todo de color naranja. En nuestra casa teníamos una estufa de leña en la sala principal, con una puerta de vidrio. Uno de mis padres dejó abierto el regulador de aire de la estufa, lo que hizo que el fuego se avivara muchísimo. Las llamas crecieron tanto que la chimenea empezó a crujir, a agrietarse y a soltar humo, lo que activó la alarma de incendios. Cuando salí a la sala sentí el calor intenso de la estufa y vi esas llamas naranja brillante. En ese momento estaba convencido de que la casa se estaba incendiando. Lo sentía en el estómago. Por suerte, la casa no estaba en llamas, pero la estufa se había sobrecalentado muchísimo y creo que el metal de la chimenea ya estaba empezando a quemarse. Era el fuego más brillante que he visto en mi vida. Se calentó tanto que el color pasó del naranja a un blanco casi cegador. Mis padres se despertaron, cerraron el regulador de aire y sofocaron el fuego. Tardó unos minutos en apagarse y, cuando finalmente lo hizo, el calor que había acumulado fue tan grande que mantuvo la casa caliente durante todo el día siguiente. Por suerte nunca he vivido un incendio real, y espero no hacerlo nunca. Eso fue lo más cerca que he estado y fue demasiado cerca para mi gusto. Todavía recuerdo esa sensación, es aterradora, especialmente en plena noche. Cuando tenía 7 años, mi mamá dejó a mi hermano o hermana, que es 3 años mayor que yo, y a mí solos en casa para ir a un bar con una compañera de trabajo. En medio de la noche me desperté y vi al novio de esa compañera dentro de mi habitación. Su presencia me asustó mucho y sentí que algo no estaba bien. Desperté a mi hermano o hermana y los dos corrimos al piso de arriba, donde nos encerramos en una habitación y aseguramos la puerta. De lo que ocurrió después recuerdo poco, pero mi hermano o hermana me contó que ese hombre se quedó afuera de la puerta intentando que lo dejáramos entrar, diciendo que nuestra mamá había tenido un accidente. Nosotros estábamos muy asustados y empezamos a gritar. Afortunadamente, algunas personas que estaban reunidas en la casa de al lado escucharon los gritos y llamaron a la policía. Más tarde supimos que mi mamá había tenido un accidente de coche bastante grave con su compañera de trabajo esa misma noche. Mientras todo eso pasaba, ese hombre fue a nuestra casa. Por suerte, la policía llegó a tiempo y la situación no pasó a mayores.